Hare Krishna, bienvenidos a todos, continuando con la lectura de Regresando, capítulo 7, casi reencarnación. La entidad viviente que ha recibido su cuerpo actual debido a sus actividades fructíferas pasadas puede que ponga fin a los resultados de sus acciones en esta vida, pero eso no significa que esté liberada del cautiverio de los cuerpos materiales. La entidad viviente recibe un tipo de cuerpo y al realizar acciones con ese cuerpo crea otro. De ese modo transmigra de un cuerpo a otro a través de repetidos nacimientos y muertes debido a su gran ignorancia. Srimad Bhagavatam 7.7.47. Los tabloides sensacionalistas de los Estados Unidos están plagados de nociones no científicas sobre la reencarnación, presentando nuevas y sorprendentes evidencias prácticamente cada semana, y cada vez más libros de bolsillo que se afirman decir la verdad real sobre vidas pasadas abarrotan el mercado. Pero ¿a quién creer y a quién no creer? ¿Pueden realmente aceptarse al National Enquirer y otras publicaciones similares como autoridades en la ciencia de la reencarnación? Las experiencias extracorporales son un aspecto tangencial de la reencarnación que ha sido ampliamente publicitado. Si bien muchos de estos informes sobre experiencias extracorporales pueden ser ciertos, no nos brindan ninguna información realmente nueva. Los informes de tales sucesos pueden ayudar a convencer a los lectores de que en efecto existe otra realidad más allá del cuerpo, la conciencia o el alma. Pero no se trata de información nueva, ya que este conocimiento ha estado disponible durante años. Los Vedas explican que la conciencia es un síntoma del alma y por lo tanto tiene una existencia separada del cuerpo. Incluso con un estudio superficial del Bhagavad Gita de más de 5.000 años de antigüedad y de otras obras literarias védicas, resulta evidente la existencia del alma como algo distinto del cuerpo. No sorprende a un estudiante de la ciencia védica oír que el alma transporta por el cuerpo sutil que consta de mente, inteligencia y ego falso, puede ir temporalmente más allá de su tabernáculo material durante los sueños o las experiencias cercanas a la muerte. El ego falso significa aceptar el cuerpo como uno mismo. El sentido de yo soy es ego, pero cuando el alma se contamina o se condiciona por la materia, se identifica con el cuerpo y piensa que es un producto de la naturaleza material. Cuando el sentido del yo se aplica a la realidad o al alma, eso es el ego real. Reencarnación, la verdadera experiencia extracorporal. Las experiencias extracorporales no son nada nuevo. Todo el mundo las ha tenido porque los sueños no son nada menos que una experiencia extracorporal. Durante el sueño entramos en el estado de sueño, cuando nuestro cuerpo sutil, que consta de mente, inteligencia y ego, abandona la forma burda y disfruta de una realidad diferente en el plano sutil. El cuerpo sutil es el vehículo que lleva al alma fuera del cuerpo y hacia otro cuerpo nuevo en el momento de la muerte. Un tipo bastante común de experiencias extracorporales se ha documentado en casos de casi muerte, cuando los sujetos describen cómo parecían flotar sobre sus propios cuerpos en la escena de un accidente o sobre la mesa de operaciones, observando sus propios cuerpos sin sentir dolor físico o malestar, aunque muchos habían sido declarados clínicamente muertos. Incluso mientras el cuerpo burdo está inactivo, el cuerpo sutil está activo. Como ya se ha señalado, el cuerpo sutil a veces nos lleva a los sueños mientras nuestro cuerpo burdo duerme en la cama. Un fenómeno similar ocurre cuando realizamos viajes mentales durante el día, como en los sueños diurnos. En circunstancias especiales, durante un encuentro cercano con la muerte, las personas entran en un estado que los investigadores han denominado experiencia cercana a la muerte. En algunos casos, los términos experiencias extracorporales pueden usarse indistintamente. Durante un encuentro extracorporal, el cuerpo sutil a menudo se cierne sobre la forma corpórea. Como el alma es el principio elemental de la vida, la esencia misma de la vida puede observar el cuerpo al que pertenece. Puede ver, oír y oler como si poseyera todas las facultades físicas del cuerpo. Cuando el cuerpo sutil se cierne sobre la forma burda durante un encuentro extracorporal, el cuerpo puede compararse con un automóvil, con el motor en marcha.
El conductor del vehículo se baja por un momento, pero si no regresa, el automóvil se queda sin combustible y el motor deja de funcionar. De manera similar, si el alma no regresa y no se reintegra con el cuerpo durante el encuentro extracorporal, la persona muere y el cuerpo sutil lleva el alma a otro cuerpo físico para comenzar una nueva vida. Este hecho es un principio fundamental expuesto en toda la literatura védica. Uno de los versos más famosos y citados del Bhagavad Gita dice: así como el alma corpórea pasa continuamente en este cuerpo de la niñez a la juventud y a la vejez, de igual modo el alma pasa a otro cuerpo al morir. Una persona sensata no se confunde con ese cambio. Bhagavad Gita 2.13. Durante nuestra vida, sin saberlo, estamos creando la forma sutil de nuestro próximo cuerpo físico. Del mismo modo que una oruga se transporta a sí misma agarrándose de una hoja antes de soltar otra, la entidad viviente comienza a preparar su nuevo cuerpo antes de soltar el actual. En el momento de la muerte real, el alma transmigra a un nuevo cuerpo, dejando sin vida el cuerpo de su antigua morada. El alma no necesita del cuerpo para existir, pero sin la presencia del alma, el cuerpo no es más que un cadáver. Esta transferencia del alma de un cuerpo a otro es lo que llamamos reencarnación. Aunque ciertos encuentros extracorporales registrados parecen presentar amplia evidencia de que la mente y el alma pueden existir separadas del cuerpo, los encuentros extracorporales no nos dan ninguna información definitiva sobre el destino final del alma al morir. Por lo tanto, aunque la literatura sobre experiencias cercanas a la muerte puede proporcionarnos una base para aceptar la reencarnación, sigue dejando a los lectores tristemente desinformados sobre la verdadera naturaleza de la reencarnación y el destino del alma después de la experiencia de la muerte. Las regresiones hipnóticas no nos ofrecen una visión completa de la realidad. Una serie de libros populares sobre la reencarnación se centran en casos de regresión hipnótica en los que los sujetos supuestamente recuerdan detalles de una vida pasada o de vidas pasadas. Uno de esos libros, The Search for Bridget Murphy, se convirtió en un éxito de ventas en la década de 1950. Se publicó por entregas en más de 50 periódicos y causó una especie de sensación mundial. El libro se convirtió en un prototipo para todo un género de libros de bolsillo sobre regresión a vidas pasadas que aparecieron en las décadas posteriores al libro. Tales libros todavía gozan de un mínimo de popularidad hoy en día, pero esta literatura sobre la reencarnación solo roza la superficie y nos ofrece una visión general de un tema vasto, una visión que en muchos sentidos puede ser engañosa. En la búsqueda de Bridget Mayfield, el autor, un hábil hipnotista, hizo que su protagonista, una mujer estadounidense de mediana edad, la señora Virginia Tighe, regresara a su última reencarnación en la que afirmaba ser una niña llamada Bridget Mayfield que nació en Irlanda en 1798. Vivió allí toda su vida y murió a los 66 años en Belfast. Bajo hipnosis, Tighe reveló detalles del hogar de la infancia de Bridget. Dio los nombres de sus padres, amigos y parientes y relató muchos otros detalles de su vida pasada. El libro informaba de que Bridget entró en el mundo espiritual al morir para renacer de nuevo en Estados Unidos en 1923 como Virginia Tighe. Los investigadores pudieron verificar parte de la información que Tighe proporcionó sobre Bridget Murphy, pero también descubrieron paralelismos entre la infancia de la señora Tighe y la de Bridget Murphy, que ella describió bajo hipnosis. Las investigaciones revelaron, por ejemplo, que a los 4 años Tighe vivía con una tía al lado de la calle de una mujer llamada Bridget Murphy. Como resultado, la historia de Bridget Murphy todavía es objeto de intensos debates y está rodeada de controversias. A partir de este y muchos otros casos similares, podemos entender que incluso los recuerdos de vidas pasadas más detallados y descriptivos pueden ser sucesos de la infancia del sujeto. Los psicólogos que estudian estos casos han inducido deliberadamente estados hipnóticos en los que los sujetos presentan relatos plausibles, pero totalmente ficticios de sus encarnaciones anteriores. Esto no quiere decir que todos los relatos de vidas pasadas inducidos hipnóticamente sean invenciones, pero separar los recuerdos genuinos de las fantasías inconscientes requiere un gran esfuerzo y a menudo no es posible. No solo los recuerdos de la infancia pueden confundirse bajo hipnosis con vidas pasadas, sino que también cualquier pensamiento, un recuerdo de historias escuchadas en la infancia, libros leídos en el pasado o incluso episodios o situaciones puramente imaginarios pueden confundirse fácilmente con experiencias de vidas pasadas reales. Por lo tanto, el enfoque de la regresión hipnótica para la reencarnación a menudo opera sobre terreno inestable. Otra falacia común en la regresión a vidas pasadas es la brecha inexplicable
entre la vida actual y la última reencarnación. Por ejemplo, la persona que pensaba que era Britton Murphy afirmó haber muerto en 1864 en su última vida, dejando un periodo de 60 años antes de su próxima reencarnación. Como en Virginia Tye, el libro indica que durante este periodo el alma de Britton Murphy vivió en el mundo espiritual. Según el principio de la reencarnación enseñado en los Vedas, aprendemos que esto es completamente imposible. El proceso real de la reencarnación es que el alma, después de dejar un cuerpo material al morir, entra en otro útero en alguna especie de vida en este u otro universo, según lo indiquen las leyes inmutables del karma y lo disponga la naturaleza material. Después de la muerte, el alma desencarnada, libre del obstáculo de un cuerpo físico, puede viajar a la velocidad de la mente. Por lo tanto, hay un lapso de tiempo insignificante entre dejar un cuerpo y entrar en otro. Sin embargo, solo las almas plenamente autorrealizadas pueden llegar al mundo espiritual más allá del ciclo de reencarnaciones. Esto no es posible para el alma común, que está condicionada por la vida en el mundo material. Sin embargo, toda alma tiene el potencial de llegar al mundo espiritual después de someterse a las prácticas espirituales necesarias que lo hacen posible. Como explica el Señor Krishna en el Bhagavad Gita 4.9, aquel que conoce la naturaleza trascendental de mi aparición y actividades al dejar el cuerpo, no vuelve a nacer en este mundo material, sino que llega a mi morada eterna, oh Arjuna. Pero el Señor señala además que solo las grandes almas que son yogis en devoción nunca regresan a este mundo temporal que está lleno de miserias, porque han alcanzado la perfección más elevada. Bhagavad Gita 8.15. Las leyes del karma y de la reencarnación están tan perfectamente ordenadas que cuando cada cuerpo material muere, la naturaleza ya ha dispuesto exactamente de acuerdo con el karma acumulado del alma, otro cuerpo material apropiado en el que el alma fallecida entrará y nacerá de nuevo. Cualquier estado de ser que uno recuerde cuando abandone su cuerpo, ese estado lo alcanzará sin falta. Bhagavad Gita 8.6. Una alma autorrealizada que entre en el mundo espiritual eterno ciertamente no tendrá la obligación ni el deseo de reaparecer en este mundo material, temporal de nacimiento, muerte, enfermedad y vejez. El método de regresión a vidas pasadas para la reencarnación a veces proporciona evidencias del hecho de que la misma alma habita cuerpos diferentes en momentos diferentes, y este conocimiento es útil. Muchos casos publicados confirman que la información de vidas pasadas revela por sujetos hipnotizados es notablemente precisa. A veces estas regresiones hipnóticas provocan demostraciones de emociones profundamente sentidas que son difíciles de dudar. El trabajo de Stevenson en los Estados Unidos y Peter Ramster en Australia incluye experimentos de reencarnación cuidadosamente documentados, en muchos casos con la participación de observadores independientes para asegurar la integridad. Es digno de mención que algunos de sus sujetos hablaban con fluidez en idiomas con los que, se había demostrado, habían tenido poco o ningún contacto a lo largo de sus vidas. Algunos incluso hablaban en dialectos antiguos que ya no existen, pero que fueron validados mediante registros históricos. Algunos de los sujetos de Ramster lo llevaron a él y a observadores independientes a viviendas remotas en países extranjeros que nunca antes habían visitado sus sujetos. En varios casos, estos edificios o sus restos coincidían meticulosamente con los relatos anteriores de los sujetos sobre sus hogares de vidas pasadas, relatos que fueron grabados en la oficina de Ramster antes de que sus sujetos se fueran al extranjero para comenzar la fase de verificación del experimento. Este tipo de experimentos realizados cuidadosa y científicamente parecen llevarnos casi incuestionablemente a la conclusión de que la reencarnación debe existir de alguna forma. Lamentablemente no nos dan ningún conocimiento real y profundo ni comprensión de cómo se produce realmente la transmigración del alma. Por lo tanto, el enfoque de la reencarnación basado en la regresión a vidas pasadas es, en el mejor de los casos, un intento rudimentario de explicar un fenómeno altamente evolucionado. Además, el sensacionalismo, la simplificación excesiva e incluso el charlatanismo que rodean gran parte de esta experimentación, la mayor parte de la cual no se lleva a cabo científicamente, limitan severamente el método de regresión como una fuente de información viable sobre las innumerables complejidades de la reencarnación. Una vez humano, siempre humano. Otro mito popular sobre la reencarnación postula que el alma, una vez que alcanza una forma humana, siempre regresa a un cuerpo humano en la siguiente vida y nunca reencarna en una especie inferior.
Podemos reencarnar como humanos, pero también podemos hacerlo como perros, gatos, cerdos u especies inferiores. El alma, sin embargo, a pesar de entrar en cuerpos superiores o inferiores, permanece inalterada. En cualquier caso, el tipo de cuerpo que uno obtiene en su próxima vida estará determinado por el tipo de conciencia que desarrolle en esta vida y por la ley inmutable del karma. El Bhagavad Gita, el libro que consulta más autorizado sobre la reencarnación, pronunciado por Dios mismo, afirma claramente que cuando uno muere en la modalidad de la ignorancia, nace en el reino animal. Bhagavad Gita 14:15. No existe evidencia científica ni escritural en ninguna parte que respalde esta fantasiosa noción de que una vez humano, siempre humano, que es contraria a los verdaderos principios de la reencarnación, principios que han sido comprendidos y seguidos por millones de personas desde tiempos inmemoriales. La muerte no es una transición sin dolor. Los libros que pintan un cuadro optimista de la muerte y aseguran al hombre un nacimiento humano en la próxima vida son peligrosamente engañosos. Los autores intentan presentar la muerte como una transición hermosa e indolora, una oportunidad para experimentar el crecimiento y progresar hacia dimensiones nuevas y más elevadas de conciencia y tranquilidad. La mayoría de los teóricos de la reencarnación más elegantes nos quieren hacer creer que después de un breve periodo de sueño cósmico experimentaremos una sensación cálida, flotante y a la deriva a medida de que el alma avanza lentamente hacia su próximo cuerpo humano. Luego se nos dice, entramos en un cómodo útero humano donde, protegidos de los elementos externos crueles, yacemos cómodamente acurrucados hasta el momento en que emergemos, liberándonos por fin del refugio de nuestra madre. Todo esto suena maravilloso, pero la dura verdad es que el nacimiento y la muerte son experiencias odiosas y agonizantes. El gran sabio Kapila Muni le informa a su madre sobre la verdadera naturaleza de la experiencia de la muerte. En esa condición enferma los ojos se le salen de las órbitas debido a la presión del aire desde adentro y las glándulas se congestionan con mucosidad. Tiene dificultad para respirar y se oye un sonido de traqueteo en la garganta. Muere de la manera más patética, con gran dolor y sin conciencia. Srimad Bhagavatam 3.30, 16 al 18. El alma está tan acostumbrada a vivir en el cuerpo que las leyes de la naturaleza deben obligarla a salir en el momento de la muerte. Así como a nadie le gusta que lo echen a la fuerza de su hogar, el alma naturalmente se resiste a ser expulsada del cuerpo material. Incluso los insectos más pequeños mostrarán las habilidades y técnicas más asombrosas para evitar la muerte cuando sus vidas se vean amenazadas. Pero así como la muerte es inevitable para todos los seres vivos, también lo son el miedo y el dolor asociados con ella. La literatura védica nos informa que solo las almas autorrealizadas y liberadas tienen el poder de experimentar la muerte sin ansiedad. Esto es posible porque estas personalidades tan elevadas, que están completamente desprendidas de sus cuerpos temporales, fijadas en el conocimiento de que son almas espirituales con una existencia eterna y material, independiente de todos los cuerpos materiales. Estas grandes almas permanecen en un estado de continua felicidad espiritual y no se dejan desconcertar por los dolores y cambios corporales en el momento de la muerte. Pero nacer en el mundo material tampoco es nada fácil. Durante meses el feto humano yace apretado en la oscuridad del útero, sufriendo severamente, quemado por el fuego gástrico de la madre, sacudido continuamente por movimientos repentinos y sintiendo una presión constante por estar contenido en el pequeño amnios o saco que rodea el cuerpo en el útero. Esta bolsa apretada y constrictiva obligada a la espalda del niño a arquearse constantemente como un arco. Además, el niño no es nacido, es atormentado por el hambre y la sed y es mordido una y otra vez por todo el cuerpo por gusanos hambrientos en la cavidad abdominal. El nacimiento es tan insoportable, dicen los Vedas, que el proceso erradica cualquier recuerdo de vidas pasadas que uno puede haber tenido. La literatura védica explica que el nacimiento humano es muy raro. En otras palabras, la mayoría de los seres vivos en el mundo material han asumido formas no humanas. Esto sucede cuando el alma, renunciando al propósito de la vida humana, es decir, la autorrealización, se enreda en deseos animales. Luego debe tomar su siguiente nacimiento en el reino animal o en un reino inferior al animal. Las teorías sobre la reencarnación, tal como se describen en la literatura popular, deben verse como lo que son: creencias, opiniones, suposiciones y meras especulaciones. El universo físico está gobernado por leyes. Otro conjunto de leyes gobiernan el universo sutil, incluyendo las leyes de la transmigración del alma y el karma. Es bajo estas leyes sutiles pero estrictas de la naturaleza descritas en el Bhagavad Gita y cientos de obras literarias védicas que opera el verdadero proceso de la reencarnación.
Estas leyes no surgieron a la existencia caprichosamente, sino que funcionan bajo el control del controlador supremo Shri Krishna, quien confirma en el Gita 9.10: esta naturaleza material está trabajando bajo mi dirección. Bajo su gobierno, esta manifestación es creada y aniquilada una y otra vez. Las ideas de moda sobre la reencarnación pueden ser divertidas y atractivas, pero nuestros propios destinos son demasiado importantes como para depositar nuestra fe y creencia en especulaciones frívolas, groseramente simplificadas, inexactas y engañosas, pero muy atractivas que pueden parecer. La literatura védica, por otra parte, ha proporcionado durante miles de años un conocimiento práctico, completo y útil sobre la ciencia de la reencarnación. Esta sabiduría hace posible que las personas inteligentes se acerquen gradualmente a estados de conciencia cada vez más elevados y por fin escapen por completo del ciclo interminable de nacimiento y muerte. Este es el verdadero objetivo de la vida humana. Srila Prabhupada Ki Jai. Hari Bol.